Junio de 1930. Un barco de vapor llamado Conteverde surcaba el Atlántico. Un hombre abordaba ese barco con algo escondido en una maleta barata de cuero. Una estatua de oro. Jules Rimet, presidente de la FIFA. Tenía 56 años. Y todo el mundo pensaba que estaba loco. Las potencias del fútbol lo habían boicoteado. Sus propios pares lo ridiculizaban. Los periódicos se reían de él. Si ese barco no llegaba a su destino, el fútbol mundial dejaría de existir. Esa es la verdadera historia de cómo nació el evento más grande de la humanidad. Pero para entender por qué Rimet estaba en ese barco durmiendo con una maleta de oro bajo su cama, tenemos que retroceder. Tenemos que entender quién era este hombre. Jules Rimet no era un aristócrata del fútbol. No era un duque. No era alguien nacido en el dinero. Rimet era el hijo de tenderos rurales. Creció pobre. Sus padres tenían una tienda minúscula donde vendían telas baratas. Pero Rimet era inteligente. Estudió. Se convirtió en abogado. Durante la Primera Guerra Mundial fue teniente en las trincheras. Vio cosas que nadie debería ver. Ganó la Cruz de Guerra. En 1921 lo eligieron presidente de la FIFA. Cuando asumió, la organización estaba quebrada. Literalmente, casi había muerto durante la Primera Guerra Mundial. Tenía solo un puñado de miembros activos. Los países europeos no se hablaban entre sí. El fútbol era caótico. Poca cosa. Rimet tardó una década en reconstruir todo desde las cenizas. Pero entonces sucedió algo en 1928. Un problema que Rimet no podía ignorar. El Comité Olímpico Internacional mantenía el fútbol como un deporte amateur. Si eras profesional, no podías jugar en las Olimpiadas. Y para 1928, prácticamente todos los buenos jugadores de Europa eran profesionales. Los mejores jugadores del planeta estaban excluidos. Excluidos de todo. Una regla obsoleta. Una regla que nadie en el mundo seguía en serio. Pero estaba ahí. Y Rimet lo vio. Decidió hacer algo que nadie antes se había atrevido. Crear un torneo mundial de fútbol. Exclusivamente para profesionales. Un torneo que no pertenecería a las Olimpiadas. Un torneo que pertenecería a la FIFA. Los puristas europeos se escandalizaron. El fútbol es un deporte para caballeros, decían. Dinero corrompe todo. En París, Londres y Berlín, la prensa lo llamaba ingenuo. Un francés con delirios de grandeza. Los periódicos británicos se burlaban abiertamente. Un mundial organizado por Rimet sería un torneo de segunda categoría. Los británicos, que habían inventado el fútbol, miraban a la FIFA por encima del hombro. Se habían salido de la federación años atrás. El verdadero fútbol solo se jugaba en las Islas Británicas, decían. El resto del mundo jugaba una versión inferior. Rimet no cedió. Pero había un problema. ¿Dónde se jugaría el torneo? Rimet eligió Uruguay. Uruguay. Un pequeño país sudamericano que la mayoría de los europeos no podía ubicar en un mapa. ¿Por qué Uruguay? Porque Uruguay había ganado 2 medallas de oro olímpicas en fútbol. Eran los campeones del mundo. Además, celebraban el centenario de su independencia. Y estaban dispuestos a pagar todos los gastos del torneo. Rimet vio una oportunidad. Pero Europa lo vio como un insulto. Entonces llegó 1929. El mercado de Wall Street colapsa. La Gran Depresión golpea al mundo. Y es en este momento, el peor económico del siglo, cuando Rimet anuncia que el torneo se jugará en Uruguay. La idea de viajar 2 semanas en barco a través del Atlántico en medio de la mayor depresión económica de la historia parecía absurda. Era una locura total. Y es aquí cuando las cosas se empezaron a poner feas. Las federaciones europeas se negaron. Italia se negó. Benito Mussolini quería la sede para sí mismo. La quería para promocionar el fascismo. Que se la dieran a Sudamérica lo enfureció. Francia dijo que no. Alemania dijo que no. Austria dijo que no. Una tras otra. Las potencias del fútbol le cerraban la puerta a Rimet. Pero el verdadero golpe vino de Inglaterra. Se negaron de manera tan desdeñosa que fue casi una bofetada. No solo dijeron que no irían. Dijeron que el único fútbol real se jugaba en territorios británicos. Un torneo en Sudamérica era innecesario. Para los clubes europeos, el problema era aún más práctico. El viaje no era solo caro. Implicaba perder a sus mejores jugadores durante casi 3 meses. 2 semanas de viaje, 3 semanas de torneo, 2 semanas de regreso. Sus estrellas regresarían lesionadas, o fuera de forma, destruyendo sus ligas locales. En plena crisis de 1929, nadie quería correr ese riesgo. Así que los grandes clubes europeos presionaron a sus federaciones. No vayan, no se lo permitan. Y las federaciones obedecieron. 3 meses antes del torneo. Ningún país europeo importante había confirmado su participación. El evento que Rimet había soñado se desmoronaba ante sus ojos. La prensa se burlaba.
Los críticos lo llamaban ingenuo. El fracaso era inminente. Rimet había apostado toda su credibilidad a un torneo que nadie quería. Y estaba perdiendo. Pero aquí es donde todo cambió. Activó todas sus conexiones. Literalmente rogó a Francia, su propio país, que asistiera. Los franceses, avergonzados, accedieron. Bélgica no resistió la presión, pero Rimet necesitaba más. Contactó al rey Carol II de Rumanía. No pidió permiso, no negoció educadamente, hizo algo más inteligente. ¿A quién acudes cuando nadie te escucha? A alguien a quien nadie se atreve a decirle que no. Rimet ignoró a las federaciones, ignoró a los clubes, llamó directamente a un palacio. Demandó que el rey eligiera personalmente a los jugadores rumanos, que los obligara a viajar. Fue una manipulación genial. ¿Quién se atrevería a desobedecer a un rey? Los jugadores rumanos fueron elegidos a dedo por el palacio y embarcaron hacia Uruguay, sin que nadie pudiera oponerse. Rimet hizo lo mismo con Paraguay, con Bolivia, con Brasil, con México, con la diplomacia empujando gente, con la astucia política, con la desesperación de un hombre que sabía que sus últimas cartas estaban en la mesa. Rimet logró que 4 equipos europeos confirmaran su participación. Poco, pero suficiente. El barco podía zarpar. Después de 2 semanas en el mar, el barco llega a Montevideo, el 4 de julio. Cuando los jugadores desembarcan, no encuentran un paraíso. El Estadio Centenario, donde debía jugarse la final, es un lodazal. Los obreros trabajan en turnos de 24 horas bajo la lluvia. El cemento está tan fresco que los espectadores dejan sus huellas grabadas. Debido a este caos logístico, los partidos se tienen que mudar de emergencia. El Estadio Pocitos de Peñarol, el Parque Central de Nacional. Mientras los obreros trabajan frenéticamente, el torneo comienza en estadios pequeños y destartalados. Es un improviso total, pero aquí es donde todo se puso aún más interesante, porque la violencia en la cancha fue brutal. No había tarjetas rojas, no había cambios de jugadores, solo 90 minutos de contacto puro, de violencia controlada, de odio. En el partido entre Argentina y Chile, se desató una batalla campal. Los policías civiles tuvieron que entrar a caballo. Los jugadores sangran. El árbitro está en shock. En Francia versus Argentina, el árbitro paró el partido 6 minutos antes del final. Francia protestó masivamente. El caos en las gradas era apocalíptico. Rimet tuvo que intervenir personalmente para que los jugadores, que ya estaban en las duchas, volvieran a la cancha, a jugar esos minutos restantes. Rimet actuaba como mediador, diplomático, psicólogo, pero entonces sucede algo que casi destruye todo. Una crisis que Rimet no vio venir. Egipto, el único representante africano, debería haber llegado en barco. Pero en el Mediterráneo, durante la travesía, una tormenta monstruosa lo retrasa. Pierden la conexión en Marsella. Cuando Rimet se entera a medianoche en su hotel, el torneo se queda con 13 equipos. Un número maldito, matemáticamente imposible para organizar grupos simétricos. El torneo, que ni siquiera había empezado, acababa de colapsar. Las 13 equipos no caben en una estructura de grupos. No existe forma de hacerlo. Rimet se quedó sin solución, sin opciones, sin tiempo. Pero aquí es donde Rimet hizo algo que cambió todo. No durmió. Tomó una libreta. Tomó papel con membrete del hotel. A la luz de una vela. Rediseñó los grupos enteros. A mano. Con bolígrafo. Convirtió el grupo 1 en un grupo único de 4 equipos. Francia, Argentina, Chile y México. Los otros 3 grupos con 3 equipos cada uno. Salvó el fixture del torneo entero antes del amanecer. Mientras el mundo dormía, Rimet reescribía la historia con bolígrafo y papel. El torneo continuó. Avanzó entre la violencia, la desesperación, los milagros. Y finalmente llegó. El momento que todo el mundo esperaba. La final. Uruguay versus Argentina. 2 países vecinos separados solo por el Río de la Plata. Pero aquí es donde todo se puso aún más tenso. El ambiente no era de fiesta. Era de preguerra. 10.000 argentinos, armados, cruzan el río. Cantando. Amenazando. Algunos portan armas. Los jugadores uruguayos reciben amenazas anónimas. El árbitro belga, asustado por la violencia, demanda que un barco esté listo en el puerto, para huir si estalla una revuelta. Policías militares rodean el estadio. Los jugadores se pelean por el balón. Antes del partido siquiera empezar, Rimet ve el caos. Ve que el torneo está a punto de explotar. Y hace lo que hace mejor. Interviene. Va a los vestuarios. Los 2 equipos quieren que se use su balón. Los argentinos insisten en el balón argentino. Los uruguayos exigen el balón uruguayo. El problema es que están acostumbrados a diferentes características. Para los jugadores, es la diferencia entre ganar y perder. Rimet plantea una solución en medio de la tensión. El primer tiempo con el balón argentino. El segundo tiempo con el uruguayo. Ambos equipos ceden. El fanatismo nacionalista se calma con un acuerdo simple. El silbatazo inicial suena. Uruguay gana 4-2.
El estadio no explota en violencia, explota en alegría. Un manicomio de felicidad y orgullo nacional. Rimet esquiva a la multitud embriagada. Baja a la cancha. Sin protección. Sin guardia. Abre su maleta barata de cuero. Saca la pequeña copa de oro. Camina hacia el capitán uruguayo, José Nasazzi. No hay teatro. No hay ceremonias. Le entrega el trofeo. Directamente de sus manos a las del capitán. El torneo ha funcionado. Contra todas las probabilidades. El loco tenía razón. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Rimet siguió siendo presidente durante 33 años más. Convirtió la FIFA en un imperio mundial. Pero 4 años después, en 1934, el mundial viaja a Italia. Benito Mussolini, el dictador fascista, instrumentaliza el torneo como propaganda. Los árbitros hacen el saludo fascista. Las tribunas son altares del régimen. Mussolini obliga a los jugadores italianos a ganar. Rimet ve con incomodidad cómo su sueño de hermandad mundial es usado para promover el odio, para promover la superioridad racial. El torneo se convierte en arma de propaganda. Pero Rimet no puede hacer nada. El torneo existe. La semilla está plantada. Entonces en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Los nazis invaden Europa. El trofeo está guardado en un banco italiano. En peligro. Ottorino Barassi, el vicepresidente italiano de la FIFA, se da cuenta. Entra al banco. Retira el trofeo. Se lo lleva a su casa en Milán. Los soldados de la Gestapo, buscando oro, registran su vivienda. Buscan desesperadamente, pero Barassi hace algo genial. Esconde la copa Jules Rimet dentro de una vieja caja de zapatos usada. La caja está bajo su cama. Los nazis ven la caja. Ven que está vieja. Ven que solo contiene zapatos viejos. La descartan. Se van con las manos vacías. El sueño de Rimet, la copa que simbolizaba la paz mundial, sobrevivió a la peor guerra de la humanidad. Escondida bajo una cama. En una caja de zapatos. Hoy en día, cuando miras el mundial, ves una máquina perfecta. Millones de dólares. Miles de horas de transmisión. Estadios que cuestan cientos de millones de dólares. Seguridad militar. Protocolos internacionales. Todo planificado al detalle. Pero la verdad es que nació del caos. Del improviso. De un hombre que nadie creía en él. Y que durmió con el futuro del mundo bajo su cama. En una maleta barata de cuero.